Caja Arequipa presenta El Jueves de Caja, un espacio para compartir opiniones y experiencias de directivos y funcionarios especializados de Caja Arequipa, con la finalidad de orientar y brindar perspectivas que nos ayuden a entender el entorno económico y de negocios del país. Hoy presentamos a nuestro jefe de marketing, Miguel Salomón Valdivia. Buenas tardes, bienvenidos al Jueves de Caja. Hoy vamos a hablar sobre el muy interesante tema de marketing. ¿Por qué es importante tener una estrategia de marketing? La estrategia de marketing es importante porque los negocios nacen y se definen por el mercado. Todos los negocios nacen porque existen necesidades en los clientes. Un mercado es un conjunto de clientes que tienen una necesidad particular. Entonces, la estrategia es la definición de los objetivos y planes con los que nosotros pensamos satisfacer las necesidades de estos consumidores. Entonces, es importante que este proceso sea un proceso más o menos formal y más o menos uniforme, en el cual nosotros trabajamos con anticipación y definimos las características y los recursos que vamos a necesitar para poder satisfacer a los consumidores. Ahora, elaborar un plan de marketing no es complicado y tiene muchos beneficios. Para empezar, es muy importante que nosotros trabajemos con objetivos adelantados, ¿no? Muchas veces nosotros nos perdemos en el día a día y no pensamos en lo que puede venir después o no tenemos un horizonte. Y eso finalmente termina costando recursos, termina generando ineficiencias y termina haciendo que nuestra rentabilidad sea dañada, ¿no? Entonces, hacer un plan es importante. Hacer un plan es básicamente decidir por anticipado ciertas cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si una empresa hace un plan y ve más o menos cuáles son las curvas de ventas y te das cuenta que en mayo, por ejemplo, se vende mucha mazamorra. Entonces, imagínate un negocio de abarrotes. Entonces tú puedes, semanas antes, poder comprar un stock adicional de modo que puedas aprovechar esa demanda. Imagínate que no has planeado y cuando llega el momento te das cuenta que todos los que tienen mazamorra están vendiendo muy bien. Entonces, oye, yo voy a hacer lo mismo, pero resulta que ya es muy tarde, ya no hay stock, los proveedores no te pueden atender o te costaría mucho tener acceso a ese producto y por lo tanto has desperdiciado la oportunidad. Por lo tanto, planear es una forma importante en la que nosotros podemos generar una forma, digamos, de generar rentabilidad mayor para nuestro negocio. Ahora, el plan además tiene la ventaja de que te sirve como una referencia para poder medir tu avance, ¿no? Es importante medir, saber dónde estamos, saber cuánto estamos avanzando con base en lo que hemos planeado. Entonces, el plan de marketing tiene muchas ventajas. ¿Qué elementos debo considerar para desarrollar una estrategia de marketing efectiva? Lo más importante para poder desarrollar una estrategia es tener claro toda la información, todo lo que sea relativo al consumidor. Es decir, saber quién es tu consumidor, a quién voy a atender, cómo es, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus deseos, cómo se mueve, qué le gusta, qué hace, dónde vive. Toda la información relevante al consumidor es fundamental cuando nosotros queremos trabajar algún tipo de estrategia de marketing, porque como ustedes saben, el marketing tiene que ver con las personas. Entonces tenemos que preguntarnos quién es nuestro consumidor, cómo es, qué deseos tiene, qué necesidades tiene, ¿no? Para que nosotros podamos entregarle un producto diseñado a la medida de sus características. Además necesitamos entender y saber cuáles son las circunstancias y las características del entorno, es decir, todos los factores que rodean a la empresa. Nosotros estamos viviendo una época donde el entorno nos ha definido ciertas circunstancias y ciertas características que no teníamos previstas. Imagínense si alguien hubiera podido prever lo que iba a pasar con este asunto del COVID, cómo podría haber con tiempo tomado las medidas necesarias para poder sostenerse e incluso aprovechar este periodo y todas las consecuencias que ha traído esta pandemia, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos tener claro qué es lo que está pasando en el entorno, los patrones de consumo, las características de los consumidores, los cambios, los nuevos avances,
¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, una vez yo estaba en mi casa y tocaron la puerta y era una señora que tenía una canastita. Entonces la señora decía, ¿qué tal? Lo que pasa es que yo acabo de abrir una bodeguita acá a 3 cuadras y estoy visitando a todos los vecinos para que me conozcan, para que sepan dónde está mi tienda y les estoy trayendo este pequeño regalito. Además, la señora tenía un cuaderno y lo que hacía era preguntar a todos los vecinos cuáles eran los productos que normalmente consumían en las bodegas, qué productos les gustaría encontrar ahí, en general cómo les gustaría trabajar, si trabajan al crédito o no, varias cosas. Entonces la señora se dio una vuelta por toda la urbanización y al poco tiempo esa se convirtió en la tienda más visitada del barrio. Había una tienda a una cuadra donde la gente ya no iba, porque además la dueña era una señora muy renegona, digamos. Entonces la gente prefería ir a este sitio, que además estaba bien surtido, y estaba bien surtido porque después de este sondeo, ella había puesto los productos que más giraban, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos esos factores. Además hay que saber qué es lo que yo puedo hacer, es decir, qué recursos tengo, qué puedo conseguir, cuál es el volumen de trabajo que yo puedo manejar, ¿no? La idea es que trabajemos negocios que tranquilamente podamos manejar. Entonces, a nivel de inversión, a nivel en general de manejo, ¿no? Y ahí viene un tema de financiamiento que es importante, ¿no? Saber cuál es el nivel de financiamiento que yo puedo manejar. Entonces, es importante que no solamente sepas lo que se puede hacer, sino lo que tengas conciencia de lo que tú puedes hacer y cuán rápido puedes crecer. A veces se comete el error de querer ir muy lejos y eso nos ocasiona problemas. Ahora, aquí hay un tema que es súper importante, ¿no? Para el tema de la estrategia, que es lo que le llamamos la propuesta de valor. Y eso es esencialmente qué es lo que te hace diferente, qué es aquella razón por la que tú has puesto un negocio y que te hace pensar que vas a tener éxito. Porque claro, si no pensaras que tienes algo especial, probablemente no hubieras puesto un negocio y tú lo has puesto. Entonces hay algo que tú tienes que hacer diferente o mejor que los demás. De pronto es la cercanía, de pronto es la comodidad, el precio, el nivel de atención, la variedad de productos, ¿no? Entonces hay varios temas ahí que tú puedes definir. Entonces agarra eso y eso se convierte en tu propuesta de valor, ¿no? El paquete de beneficios que tú le vas a dar al cliente al que estás atendiendo. ¿Cómo mejorar la comunicación e imagen de mi negocio? La comunicación, que es la publicidad, la promoción, la imagen de tu organización, es uno de los aspectos más importantes que tú manejas y es uno de los aspectos que manejamos en lo que llamamos la mezcla de marketing. Ahora, la comunicación está basada en la audiencia, es decir, en las personas a las que tú quieres comunicarte. La idea de la comunicación en las empresas es que tú envías un mensaje a un grupo de personas para que ellos tengan cierto nivel de actitudes, ellos puedan generar algunas actitudes en beneficio de tu marca o de tu producto. Entonces, de nuevo, el conocimiento del consumidor es fundamental aquí porque ese conocimiento te va a permitir diseñar el mejor mensaje y trabajar por los mejores canales de modo que lleguen a estas personas. Entonces, para mejorar la comunicación hay que definir claramente qué decir, ¿no? Y aquí es importante que entendamos que cuando hablamos de qué decir, tenemos que decir lo justo. Uno de los problemas de la comunicación es que las personas no tienen demasiado tiempo y un nivel de atención como para recibir todos los posibles mensajes que están siendo enviados a ellos. Entonces tenemos que trabajar con mensajes cortos, mensajes relevantes, mensajes que generen un impacto. Entonces, ¿qué decir? Normalmente lo vamos a asociar con nuestra propuesta de valor, ¿no es cierto? Buscar este factor importante. Y le vamos a dar un tratamiento para que pueda llegar y para que pueda competir con éxito con los demás mensajes, que es, por ejemplo, lo que hacen las agencias de publicidad. Y el otro tema de la comunicación es cómo transmitir este mensaje para que llegue desde nosotros, de la empresa, a nuestros consumidores, ¿no? Y ahí también tenemos que hacer una pequeña investigación y saber cuáles son los comportamientos de los consumidores. Por ejemplo, en una asociación comercial, en un mercado, ¿no? Y, para un cliente que sabemos que busca útiles escolares, ¿no es cierto? Ahora que todos estamos un poco de profesores en nuestras casas. Entonces, ¿qué sabemos de este cliente? Este cliente va a buscar a un puesto en particular
o recién cuando llega a la asociación o al centro comercial empieza a preguntar. ¿Cómo decide la compra? Decide la compra de acuerdo a lo que ve, escoge al que tenga más stock, al que esté más ordenado, al que le caiga mejor, al que lo llame, al que le parece que cobra menos. Entonces, ¿cómo es este proceso de decisión? Y sabiendo eso, nosotros podríamos tener un mensaje adecuado para él, ¿no? Entonces, es importante este conocimiento. La comunicación nos permite informar. Recuerden que si alguien no conoce un producto, nunca lo va a comprar. Me permite convencer y me permite vender. Entonces, vender en el sentido de generar esta actitud de compra y generar este contacto entre el comprador y vendedor. Entonces, eso es importante también. Ahora, la comunicación debe planearse, ¿no? Es cierto que a veces nosotros tenemos que reaccionar a ciertas circunstancias de mercado y aplicar la comunicación, pero en general nosotros deberíamos plantear la comunicación en un plan, definir qué y cuándo vamos a hacer las cosas, definir qué presupuesto tenemos, y esto es parte del plan de marketing que nosotros trabajamos, ¿no? Ahora, esto tiene que estar coordinado además con los otros elementos de marketing. Imagínense, por ejemplo, yo he visto casos de empresas que han hecho promociones de venta, han ofrecido un descuento adicional o un producto adicional, lo han lanzado, lo han comunicado, y cuando han venido los clientes resulta que no estaba listo el sistema o que no había llegado el adicional que se iba a entregar con el producto, ¿no? Entonces lo que generas es la sensación de que has engañado al consumidor, y eso te puede tener problemas. Por eso es importante que coordinemos siempre estas acciones. ¿Cómo desarrollar un plan de negocios para promocionar mis productos o servicios? Plan de negocios para promocionar productos y servicios. Primero, tener claro qué queremos lograr a largo plazo. Lo primero que tenemos que hacer es qué queremos lograr, dónde queremos estar como negocio, cuán grandes queremos ser, cómo queremos estar, ¿no? Eso es lo primero. Y después hay que fijar objetivos intermedios, es decir, este plan no se alcanza de una vez, se alcanza por partes a través de un proceso de fijar objetivos y cumplir objetivos más pequeños. Y aquí sí hay que considerar todos los aspectos del negocio, ¿no? El tema financiero, cuánto puedes invertir, cuánto puedes gastar, el tema recursos humanos, ¿no? El tema de mercado también. Por ejemplo, un objetivo que tú puedes poner es, de nuevo, en un ejemplo, en un centro comercial, tú puedes decir, por ejemplo, yo quiero que todos los visitantes que vengan a este centro comercial se enteren que en el puesto 17, tenemos una oferta, ¿no? Entonces, tu estrategia va a ir, tus actividades van a ir por determinar cuánta gente va, por cómo llegan al centro comercial, cómo se enteran, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la forma que ellos puedan llegar. Entonces ahí podrías trabajar pues con la radio, con la emisora que algunos centros comerciales tienen, puedes trabajar con volantes, puedes trabajar con algún tema digital, si tus clientes tienen consumo de información digital, ¿no? Entonces, hay varias formas, pero es fundamental que tengamos objetivos y además que sean muy específicos. Tenemos que establecer las estrategias básicas, esta estrategia del mensaje, la estrategia creativa, qué es lo que vamos a decir, cómo queremos que nos perciban y cómo vamos a llegar al consumidor, es decir, cuáles son los medios que vamos a utilizar. Y esa en realidad es una pregunta que conteste el consumidor, porque los medios, la forma de llegar al consumidor va a depender de qué es lo que ellos utilizan, cuáles son los medios que ellos favorecen, ¿no? Y eso es básicamente así. Tenemos que elaborar además un plan de acción que está basado en actividades simples, definidas, concretas, específicas y sobre todo que tengan una definición de tiempo. Todas las actividades deben tener un periodo en el que se cumplen. Y eso es fundamental para que todo este plan, digamos, pues sea trazable y puedas utilizarlo en tu beneficio. Entonces, eso es básicamente unas recomendaciones generales para un plan de promoción. ¿Cuáles serían las 5 recomendaciones principales para potenciar las ventas en tiempos de crisis? Primero, manténgase en contacto siempre con sus clientes. Monitoreemos, averigüemos sus necesidades y hagamos una revisión de cómo van sus comportamientos respecto a lo que compra.
¿no? Entonces, esto es bien importante. Ahora, estas recomendaciones son para, digamos, tiempos de crisis, pero también son recomendaciones para la vida normal de una empresa. Estas son cosas que yo recomiendo que hagamos siempre. Pero claro, son especialmente importantes en épocas de crisis. Entonces, la primera es que siempre estemos atentos a las necesidades, a los cambios, a lo que quiere nuestro cliente. La segunda es, esté también atento a lo que hacen los competidores, incluso los no competidores. A veces hay otros sectores donde se tienen iniciativas importantes, novedosas, a veces hay soluciones creativas interesantes, a veces se incorporan nuevas técnicas, ¿no? O nuevos recursos que te permiten a ti dar un impulso a tu negocio, ¿no? Entonces en épocas de crisis hay que ver cómo están los demás manejando este tema también. Una tercera recomendación es no dejen de comunicar, ¿no? Quizá la primera reacción en los tiempos donde baja la demanda, donde baja la venta, es cortar algunos temas como la comunicación. Aquí lo recomendable es no hacerlo. Claro, se pueden revisar, no se puede reestructurar la forma en la que nosotros manejamos la inversión en este rubro, pero no hay que dejar de comunicar. Es mucho peor cuando uno deja de comunicar, la crisis golpea más, ¿no? Es mejor mantenernos en este ritmo de comunicación. Además, una cuarta recomendación es tengamos claro el costo, el margen de contribución y lo que significa cada uno de los diferentes productos que nosotros comercializamos para nuestro negocio. Cuando tenemos un claro conocimiento de exactamente lo que aporta y lo que significa cada producto, podemos tomar decisiones sobre el portafolio o sobre cada producto individual. Y decisiones además que deberíamos evaluar en un mediano o largo plazo. Entonces eso también es importante, ¿no? Como hemos dicho antes, esto es importante en épocas de no crisis, pero especialmente en épocas donde hay complicaciones. Y la última es no dejemos de intentar. Seamos creativos, busquemos constantemente soluciones, busquemos alternativas, veamos qué otras cosas podemos hacer. En general, no dejamos de movernos, ¿no? Hay que estar siempre cambiando, hay que estar siempre incorporando nuevas cosas, recursos, técnicas, nuevas formas. Hay que evaluar si se puede trabajar otros productos, otros negocios. Hay que ver si hay otros mercados a los que podamos atender, ¿no? En general, es importante que tengamos una actitud proactiva respecto a lo que es el mercado. Gracias por conectarte a otro episodio del Jueves de Caja. Si tienes alguna consulta sobre los contenidos de este episodio, no dudes en dejarnos tus comentarios aquí y los responderemos con gusto. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de nuestro Jueves de Caja.